En la estación de ferrocarril de Lleida desarrollan su actividad los miembros de la Asociación para la Recuperación de Material Ferroviario. Sus principales tareas consisten en rescatar del olvido algunas de las locomotoras que están fuera de servicio, desmontándolas pieza a pieza, siguiendo unas normas propias de su profesión, hasta pasar las pruebas correspondientes para la puesta de nuevo en servicio y utilizarlas para preparar articulaciones históricas. La locomotora que tenemos aquí detrás es una locomotora tipo Garratt, es una locomotora articulada y es la primera de la última serie de locomotoras encargadas por Renfe con tracción vapor. Está construida en Babcock Wilcox, en Bilbao, en el año 1960. Es una copia de una locomotora que se fabricó ya en el año 30, con la única mejora de que el combustible, en vez de ser de carbón, es de fuel oil. Solamente tiene esto, el resto está basado en los años 30. Estaba destinado a un servicio de mercancías, o sea, era el modelo pequeño, estaba el modelo grande, que era de rueda mayor, de 1,75 m, que era destinada a grandes expresos, y estas de mercancías, y las encargó en el año 30 la compañía del Ferrocarril Central de Aragón. Pues después de nuestra andadura por el tren de la Fresa este año 2008, la locomotora, después de tanto servicio, pues ha habido que darle una revisión completa, lavaje de caldera, revisión de ejes, etc. Y hoy lo que estamos haciendo es ponerla en marcha para ver si todo ha quedado correctamente arreglado y revisado, claro. Pues en estos momentos estamos calentando el fuel, que es necesario, sobre todo ahora en otoño, entre otoño e invierno, que bajan mucho las temperaturas. Lo que hay que hacer es calentar el fuel a un mínimo de 24 grados para que baje fluido y pueda quemar. Si normalmente cuando el fuel está frío no suele quemar absolutamente nada. Pues antes de poner en marcha, lo que hay que hacer, al ser todos sus ejes y todos sus movimientos de fricción, aquí no hay cojinetes de rodillos como actualmente todos los vehículos modernos llevan, hay que quitar el agua condensada de tanto tiempo y después engrasar todos los puntos que mueven, ¿no?, de rozamiento. Es una labor muy lenta al principio, porque entre bielas, ejes y cajas de grasa se pueden llegar a utilizar 40 kilos de aceite, ¿no? Entonces, claro, hay que prepararlo y ponerlo todo bien antes de mover a la locomotora para evitar algún daño que se pueda producir por rozamientos, etc., ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el manómetro del calentador del fuel, que ya esto ya lo regulamos por los grifos de la misma locomotora. Lo que hacemos es que desde la entrada ya nosotros manejamos el resto de aparatos. Y aquí abajo tenemos ya el termómetro, que es nuestra guía para saber cuándo la locomotora se puede encender. Tiene el mote de la garrafeta, ¿no?, porque eran máquinas que eran tipo Garratt, tipo articuladas. Entonces, al ver las dos series, la grande y la pequeña, estas máquinas estuvieron en Valencia de base en un principio. Entonces, pues el dicho popular, pues la grande es la Garratt y la pequeña la garrafeta. Y así se quedó de por vida, desde los años 30 sigue este mote. Bueno, ahora voy a abrir el grifo del fuel. Y a ver si hay suerte y podemos encender a la primera. Entonces cogemos unos trapos impregnados de gasoil y se colocan en el cajón de fuegos para que el fuel prenda. Luego hemos puesto en marcha el ventilador, porque hace succión para que haya tiro, ¿veis? El fuego va para adentro. Esperamos que coja bien con los trapos. Entonces ya lo tiramos al interior del cajón de fuegos en un sitio centrado al chorro.
Ya cerramos y vamos a empezar a graduar. Vamos a empezar a graduar el fuel y el mechero que expulsa con vapor para ver si hace una buena combustión. Aquí hemos dado vapor y ahora damos paso con este grifo a ver si quema bien. A partir de este momento, Óscar debe ir regulando el fuego para que la combustión sea la correcta y el humo que se produzca sea blanco, casi transparente. Después de un rato con la locomotora encendida, el agua ya ha empezado a hervir. La presión ha subido a 3 kilos y es el momento de dejar de calentar el fuel y que la máquina sea autónoma. Ahora vamos a vaciar los tubos. Antiguamente, para encender la locomotora utilizaban otras máquinas que ya estuvieran en marcha. Las comunicaban con una manga y se encendían de una a otra. Por la noche había encendedores que se ocupaban de mantenerlas, aunque este tipo de locomotoras puede aguantar 8 horas a ralentí. Lo habitual era apagarlas solo una vez al mes. Abrir el general. Y entonces ahora abriremos el que da alimentación a lo que teníamos conectado con la nodriza antes. Ahora tenemos ya la locomotora que ya por sí misma está trabajando. Aquí tenemos el manómetro de los cilindros, ya lo podéis ver, ya nos movemos. Entonces es cuestión de conjugar las dos palancas. Pues lo más complicado siempre es la falta de repuestos, ¿no? Que no queda absolutamente nada, ha de ser todo artesanal, ¿no? No hay planos y faltan, pues bueno, hay piezas que se estropean desde hacerlas artesanalmente. Y bueno, paciencia y llevar la norma del vapor, ¿no? Nada más. Todos los mecanismos de la locomotora se activan con vapor. Las luces, los frenos, por ello el nivel del agua debe mantenerse siempre alto. Aquí es lo quizás más sagrado de la locomotora, que es el nivel de agua. Puede que se rompa alguna vez este cristal, entonces lo que hay son estos grifos de prueba que más o menos coinciden con 3 partes del nivel. Y lo más principal es llevar el nivel de agua siempre muy alto, bueno, muy alto y que no baje, porque si se perdiese el nivel de agua hay unas medidas de seguridad, pero la máquina quedaría completamente inútil. Que es lo sagrado es llevar agua. Y el llenado de los tanques, antiguamente había una red de aguadas que cada 30 kilómetros podía repostar una máquina de vapor. Esto, claro, al cierre de dotación vapor en el año 75, pues se fueron quitando progresivamente. Ahora vamos a apagar la locomotora, entonces hay que dejarla bien llena de agua la caldera, porque al enfriar baja el nivel. Entonces cerramos el fuel y la tubería que baja al mechero hay que purgarla, porque claro, si el fuel se enfría se queda sólido y después no se podía encender la locomotora. Vamos a proceder a la operación. Cerramos el grifo general del fuel y ahora con esto es el vapor que va a los serpentines para calentar, lo invertimos y va a limpiar la tubería. Ahora podéis ver aquí en el fuego el humo que sale un poco más negro. La locomotora la tenemos ya parada, la tenemos en presión, aún puede moverse ella unos cuantos metros. Bueno, le hemos dejado bien de agua y todo ha salido correcto. Ahora ya esperar que salga un viaje charter para poder
da gusto al cliente, ¿eh? Detrás tenemos dos locomotoras diésel de la serie 308 o antiguas 10.800 que se fabricaron en el año 68 para un servicio mixto en Renfe, hacer maniobras, mercancías ligeras y trenes de corto recorrido. Estuvieron en servicio hasta hace relativamente pocos años. En ellas sufrieron alguna transformación y ya cuando se retiraron del servicio activo, ya se apartaron para su desguace, la asociación recuperó dos vehículos y se han restaurado más o menos en el estado original. Hoy vamos a ir de Lleida a la Pobla de Segur. Es un recorrido de 89 kilómetros, que normalmente estas locomotoras lo solían hacer en los años 70. En los domingos, normalmente había los clásicos ferrobuses y los domingos, porque había tanta afluencia de gente, ponían este tipo de locomotora con este mismo tipo de coches. Llevamos tres coches de la serie 6000, que son construidos en Francia el año 50, y un furgón de correos del año 73. Para este viaje turístico, los miembros de la asociación han decidido enganchar dos máquinas locomotoras. Con una locomotora habría suficiente. El problema de ahora es que todo el material que se utiliza aquí en Lleida es autopropulsado. En el caso de una incidencia por el camino, no habría otra locomotora que socorriese el tren. Entonces, más que nada hacemos por seguridad, ¿no? O sea, creemos que las máquinas están perfectamente y no pasaría nada, pero ¿y si pasa? Lo que no queremos es provocar ni retrasos a FGC, ni a Renfe, ni al pasajero. Entonces, por eso ponemos dos locomotoras. La única peculiaridad de este tren es que vamos a ir con dos locomotoras acopladas en mando múltiple. O sea que desde la cabina de una locomotora controlaremos las dos. Este tipo de locomotoras son de la serie 10.800 de Renfe, conocidas en el argot ferroviario familiar como yeyés, porque coinciden que llegaron aquí a España por la época yeyé. Son locomotoras diésel eléctricas, o sea que los motores de tracción son motores eléctricos, no son motores. El motor diésel lo que hace es mover un generador que nos dará corriente para alimentar los motores de tracción. En esta columna tenemos el inversor, que nos marcará o marcha adelante o marcha atrás. Luego tenemos el controller, el acelerador, como le queramos llamar, que esto lo que nos va a hacer es aumentar las revoluciones o disminuir las revoluciones del motor diésel para generar más o menos voltaje. Y esta palanca venía ya de origen, pero esto nunca ha funcionado, era el freno eléctrico. En América estas palancas lo que hacen es un freno eléctrico. Aquí en España no ha funcionado nunca. Después, aquí tenemos un amperímetro de carga de batería, el control de temperatura del motor diésel y el control de presión de aceite en el motor diésel. Este otro reloj de aquí lo que nos marca son las horas de funcionamiento. Este dispositivo de aquí es el tacógrafo, donde aquí nos va a marcar la velocidad, la hora y todo esto quedará reflejado en una cinta que va interna. Si hay cualquier incidencia, de esta cinta se saca, se mira con una plantilla y se sabe la velocidad, el tiempo y cómo estaban las señales en algunas locomotoras. En esta en concreto no lleva el sistema este. Aquí tenemos dos manómetros de presión de aire en depósitos principales y presión de aire en depósitos de freno, en cilindros de freno, perdón. Y esto es un vacuómetro. Cuando el freno se hacía por vacío, aquí nos marca los centímetros de vacío. Luego tenemos aquí palanca de freno del tren, que tenemos dos posiciones, frenado y afloje. Y palanca de freno de la locomotora, así está en afloje y frenado. Después el dispositivo para parada de emergencia del motor diésel y el dispositivo de hombre muerto, la luz, que es un dispositivo de control propiamente del maquinista.
donde aquí nos va marcando unos tiempos y nosotros tenemos que ir pisando o levantando el pie según nos lo pida la locomotora, para, más que nada para decirle que nosotros estamos, o sea, que estamos al tanto de todo. Tenemos posición pisado o levantado, según nos indique la locomotora que cómo quiere que vaya, o según cómo esté temporizado lo tendremos que llevar o bien pisado o bien levantado. Y aquí tenemos la válvula de emergencia. Si hubiera que hacer una frenada de emergencia, presionaríamos aquí y quedaría parada la locomotora. En este viaje turístico, el tren sale de los talleres solo con el personal técnico para dirigirse hasta la estación de Lleida, donde esperan los pasajeros. El ambiente ferroviario de los años 70 se siente sobre el terreno, tanto por las máquinas y los vagones como por la indumentaria de algunos de los miembros participantes. En este tren especial montado a la antigua usanza, en esta ocasión con 2 locomotoras y varios coches, el viajero puede conocer y disfrutar del encanto de los antiguos desplazamientos por ferrocarril, contemplando un hermoso paisaje. En la Pobla de Segur, el tren llega a su destino y los viajeros bajan para disfrutar durante unas horas del pueblo y del paisaje de su entorno. En la estación, el maquinista y su ayudante aprovechan para cambiar el sentido de las locomotoras, colocándolas de cara a Lleida, que será el rumbo que tomarán para el regreso. Una vez situadas en el sentido a Lleida, se enganchan los vagones y el tren queda dispuesto para el regreso. A la hora prevista, la máquina se pone en marcha y se inicia el regreso con destino a la estación de Lleida. Al finalizar este viaje, los miembros de la Asociación para la Recuperación de Material Ferroviario de Lleida, como siempre tienen por costumbre, harán una revisión a fondo de todos los elementos mecánicos y eléctricos de las máquinas. El mantenimiento de las locomotoras diésel es mucho menor que el de sus predecesoras, las máquinas de vapor, pero cada viaje lleva tras de sí una revisión que deje las máquinas a punto de iniciar un nuevo viaje. Pues al ser material histórico y como pasan las ITVs cada 3 meses, hacemos una revisión de todos los bajos de los vehículos, niveles de aceite de los motores, una revisión de arriba abajo de la locomotora. Siempre las dejamos que estén lo más perfectamente conservadas posible.